gracia y la paz de nuestro Señor. Amén. Vamos a ver la palabra en el Evangelio según Mateo. Capítulo 6. Versículos 9 al 15. El Evangelio según Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 15. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Les recordamos entonces que estamos analizando este glorioso sermón del monte, y específicamente estamos tratando sobre la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Y en el día de hoy nos cabe entonces considerar lo que encontramos a partir del versículo 11, cuando Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hasta el versículo 15. Cuando nuestro Señor hace la exposición en esta oración modelo, nosotros podemos ver que esta oración es dividida básicamente el hermano César nos dio el aviso que por favor apagaran sus celulares antes de empezar el curso. Bueno, vamos a perdonar a nuestro hermano César. ¿Ya? Entonces la oración está dividida en dos partes. Como ya fue dicho anteriormente, no es el objetivo de nuestro Señor que esta oración sea una oración que tenga que ser repetida, como nosotros la encontramos generalmente en el catolicismo romano. Esta oración fue enseñada por nuestro Señor y ella tiene varios elementos que deben estar presentes en cada momento en que nosotros nos acercamos a Dios. Interesante también que nuestro Señor deja un buen tiempo y algunos textos varios para tratar sobre la práctica de la oración, sabiendo nuestro Señor que es un problema que nosotros tenemos como cristianos, la práctica de la oración. Nos cuesta muchísimo dedicarnos a este acto de devoción que hace parte del proceso de santificación. Recuerde que como un todo Jesús hace básicamente 3 menciones para que un cristiano tenga una vida piadosa y consagrada a Dios. Esto ya fue tratado, el hacer bien a las personas necesitadas. Ahora el Señor trata sobre la oración, y lo que nosotros veremos en el próximo domingo, si el Señor nos permite, la práctica del ayuno. Son 3 elementos, 3 pilares que fortalecen la vida del cristiano. Hablando entonces sobre la oración, sabiendo nuestro Señor que nosotros tenemos dificultades, los discípulos tenían enorme dificultad con la práctica de la oración, el sueño, el cansancio, la fatiga, están siempre presentes en los discípulos, y así también en nosotros. Y de ahí que nuestro Señor dedica un buen tiempo para considerar esto. Y nos enseña entonces que la oración modelo, cuando se dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, que fue este punto que fue tratado por nuestro hermano Waldo. Son pedidos que tienen relación con la gloria de Dios.
Cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a tener comunión con Dios, entonces nosotros debemos contemplar la gloria de Dios, saber con quién estamos hablando y desear ardientemente que su gloria, que su reino, que su majestad vengan a nosotros a través de la iglesia, a través de nuestras vidas. Todo siempre empieza con Dios. La oración modelo no empieza con una confesión de pecados. Primero empezamos reconociendo con quién nosotros estamos hablando, quién es Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nos ama y que nos ha redimido y nos ha adoptado, nos ha introducido en la familia de Dios. De tal forma que esta oración empieza de esa manera. Esta es la división. Primero Dios, la gloria, su reino, su voluntad. Eso es lo primero. Pero después nuestro Señor abre camino para que nosotros también podamos presentar en nuestra práctica devocional también nuestros pedidos, nuestras peticiones. La oración entonces, de la cual nosotros debemos practicar idealmente, diariamente, se concentra en ello: la gloria de Dios, el ser de Dios, la magnificencia de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, y nosotros debemos desearla. Luego el Señor entonces pasa para hablar sobre los pedidos que deben y pueden ser realizados en la práctica de la oración. Por lo tanto, hoy día hablamos sobre 3 peticiones que deben estar presentes en nuestra oración. Nuevamente se abre delante de nosotros la misma división de lo anterior. Tenemos 3 peticiones que son presentadas aquí. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación. Empezamos entonces hablando sobre la primera de ellas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es impresionante y glorioso ver cómo se salta de un estado glorioso, como es el reino de Dios y la voluntad de Dios que sea hecha en nuestras vidas, para algo tan, podríamos decirlo, humano. O si alguien quisiera decirlo así, y tiene tendencia legalista, algo tan carnal. El pan de cada día. Danos el pan de cada día. Parece ser algo como que superficial, pero nuestro Señor sabe que nosotros somos seres espirituales, que tenemos alma, que tenemos espíritu, pero que también tenemos un cuerpo que hay que sustentar. Y esta expresión, danos el pan de cada día, no está relacionada estrechamente solamente a alimentos, sino a todo aquello que tiene relación con nuestra vida, nuestra dignidad aquí en esta tierra. Por lo tanto, el pan de cada día es el sustento, también es la salud, también es el trabajo, también son los amigos, también es la familia, todo aquello que tiene relación con nuestra existencia aquí en esta tierra. Porque el Evangelio es exactamente eso. El Evangelio es algo integral. No solamente se preocupa con lo futuro, con el reino venidero. No solamente que venga el reino de Dios y que se haga siempre la voluntad de Dios aquí en esta tierra. El Evangelio también se preocupa con nuestras necesidades. Las necesidades más básicas que pueden existir en un ser humano, como es la alimentación. Este pedido, sin embargo, nosotros tenemos que considerarlo de la forma como la Biblia lo presenta. Quiere decir, este pedido, que es justo y legítimo, que todos nosotros debemos hacerlo: Señor, danos el pan de cada día. Sin embargo, debemos entender que esta no es una promesa hacia la prosperidad, hacia la riqueza, hacia la abundancia de bienes y de lujos.
hasta porque si esto ocurriera, ciertamente triplicaría la cantidad de cristianos en el mundo y causaría un daño enorme a nuestra comunión con Dios. Porque nosotros por naturaleza, estando aún en este mundo, a pesar de ser regenerados y haber sido convertidos, nosotros tenemos por naturaleza un apego a las cosas materiales. A nosotros nos gusta el consumo. A nosotros nos gusta tener. A nosotros nos encanta el consumir. Y algunas personas piensan, por ejemplo, o es el sueño mayor de la vida, poder tener grandes recursos para vivir bien, relajado, hacer y realizar todos los sueños. Sin embargo, parece que eso no se conjuga bien con la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia siempre alerta que la abundancia de bienes materiales puede causar un perjuicio enorme a la espiritualidad de una persona. Que la Biblia no siempre conjuga riqueza con espiritualidad. Por eso en la Biblia siempre hay unos recados. Cuidado, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La Biblia tampoco condena ser rico. La Biblia no condena crecer. La Biblia no condena que usted pueda tener recursos y vivir bien. Pero hay siempre una alerta. Cuidado para olvidarse de Dios. Cuidado para hacer tantos viajes, tener tantos programas, que al fin y al cabo Dios siempre queda en segundo, en tercer lugar. Lo expresa muy bien Agur en el libro de Proverbios, cuando dice: Señor, le pido que usted pueda abrir la palabra ahí en el libro de Proverbios, capítulo 30. Encontramos exactamente aquí lo que nuestro Señor daba a entender con este pedido. Proverbios, capítulo 30, versículos 7 a 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Amén. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahí tenemos entonces el equilibrio perfecto de la Biblia Sagrada. Dame de lo necesario, dame de lo justo, no sea que se me vayan a subir los humos a la cabeza y me olvide de ti, y viva apenas según este mundo, conforme a mis deseos, conforme a mi voluntad. Dame lo que es necesario. Y si Dios a nosotros, por su divina gracia y providencia, porque en la Biblia también encontramos personas que eran ricas. Encontramos Abraham, Job y muchos otros eran personas ricas. Que los recursos que Dios nos da, que sean colocados al servicio y para la gloria de su nombre, para que podamos ayudar y bendecir a los necesitados, como lo hacía la iglesia primitiva, que los que tenían más se despojaban de sus bienes, para que la iglesia pudiera suplir la necesidad de los pobres, porque en la iglesia siempre han habido personas necesitadas. Es interesante que en el libro de Hechos nosotros nos encontramos tajantemente hablando fuertemente sobre el diezmo. Nosotros no encontramos eso, pero encontramos algo más potente que eso: la gente donando, la gente despojándose, que me parece que es el pico más alto de la verdadera espiritualidad. Despojarse de los bienes materiales para poder suplir las necesidades de nuestros hermanos, de la iglesia, del evangelio,
de nuestro Señor. Hasta porque para llevar la palabra, para poder predicar el Evangelio, para poder sustentar a aquella gente que va, necesitan de recursos. Y es la iglesia quien debe sustentar esas misiones. Amén. No es el gobierno, no es la política, no es la MUNI, la municipalidad que lo debe hacer. Somos nosotros. Y Dios, en su gracia y misericordia, nos ayude para que podamos tener recursos para poder hacer las cosas para su gloria, Amén. para la alabanza de su nombre. Pero que jamás se nos pase por la cabeza o que nuestro corazón solamente esté anhelante en tener para gastar, gastar, gastar. Una persona una vez dijo así, fue al mall y dijo así: aquí está todo lo que yo no necesito para ser feliz. Feliz me hace Dios. Yo soy feliz con Cristo Jesús. Y los recursos que Dios me dé, que sea para vivir de una manera digna y también que yo pueda ayudar y bendecir al necesitado. También nosotros encontramos promesas en la palabra de Dios relacionadas con el pan nuestro de cada día. El rey David dijo: yo fui joven y ahora ya soy un anciano, cosa que yo no puedo decir todavía, en parte. ¿Ya? Fui joven y ahora soy anciano, pero nunca se vio un justo desamparado y que su descendencia mendigue el pan. Nunca se vio, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Ahora nosotros no podemos decir que a veces pasamos por necesidades y angustia y entonces Dios está siendo infiel con nosotros o que Dios no está cumpliendo su promesa. El problema es que nosotros a veces gastamos más de lo que deberíamos gastar. Ese es el problema. Nosotros tenemos problemas con dinero. Nosotros tenemos problemas con gastos. Siempre adelante, siempre arriba de lo que debería ser. Pero si una persona realmente, como ocurría unos 20, 30 años atrás, que una mujer viuda con 3, 4 hijos pasaba todo el mes con dinero y con una pensión de este tamaño y todos los viernes a la feria tenían. Hoy día algunas personas con 3, 4 días, 5 días no hay nada, absolutamente nada. Y vamos pidiendo y vamos usando tarjetas y vamos usando esto y vamos usando esto otro. La Biblia también nos llama para el buen censo. El buen censo. No se meta donde usted no debe. No vaya más allá de lo que usted puede alcanzar. Sea racional con los recursos que usted tiene, que usted pueda vivir con eso. Porque Dios es fiel. Porque Dios es justo. Porque así Dios lo estableció. Imagínense que nosotros, por ejemplo, o la gran mayoría de nuestra sociedad, nosotros tuviéramos o viviéramos a la moda de los pescadores. Los pescadores salen, tienen una época que les es permitido pescar. Entonces ellos ganan 3, 4 millones. Pero con esos 3, 4 millones que los reciben así, tienen que vivir el resto del año. ¿Y qué pasa? Ellos reciben 3, 4 millones y lo gastan en una semana, en 2 semanas. Y después van y se toman las calles, porque quieren una cuota mayor para salir a pescar. Pero Dios en su divina providencia no lo hace así con nosotros. Nos da gota a gota lo que es necesario. Así, por ejemplo, nosotros lo vemos en el desierto. El maná venía de tal forma y en tal cantidad que el que tenía una familia menor tomaba solamente lo que era necesario. No faltaba, tampoco sobraba. Dios nos da el bien necesario. Y nosotros debemos rogar a Dios en su infinita gracia y misericordia que nosotros podamos ser también, más que Dios nos dé más recursos, que Dios nos dé sabiduría para administrar. Sabiduría para administrar. Hay gente que no puede hacerse un examen médico, pero andan con los sendos celulares. Se enferman si no tienen. Se enferman, se bajonean, se deprimen. Si el compañero tiene y él no tiene. A mí me molesta bastante, y el hermano Diego dice también, por el tipo de celular que nosotros tenemos.
Y nosotros, yo digo lo siguiente, que tenga plata para llamar y recibir llamada. Con eso estoy satisfecho. Pero hay algunos que... Yo no estoy criticando aquí que una persona no pueda adquirir un bien. El problema es cuando a veces no se puede. Incluso se presiona a los padres para que puedan satisfacer los caprichos. Y los padres caen rendidos ante los caprichos de sus hijos. Porque quieren agradarles, para que estén bien, para que estén contentos, para que tengan marca, para que sean respetados delante de sus grupos. Y entonces las deudas después llegan. Cuando Jesús dijo, danos el pan de cada día, Señor, también danos gracia, sabiduría, para poder administrar los recursos que tú nos das, de tal manera que no falte ni sobre. Tampoco aquí es un llamado a la miseria, ¿ya? El pan contado, un pan y medio para cada uno, la mitad de la mantequilla para el mes, todo miserablemente contado. Somos 3, ya, 9 huevos al mes. También no estamos, pero hay algunos que tienen ese estilo, miserable. Y algunos son delgados, no por la práctica del ayuno, sino por la imposición de la disciplina. También eso es condenable y es vergonzoso. Solamente el bien necesario, lo que necesitamos para poder vivir bien y tranquilos y podamos funcionar. Se pregunta aquí, conforme nosotros podemos ver en el versículo 8, un poco más arriba, si nosotros debemos pedir a nuestro Dios que nos dé el pan necesario, pero anteriormente Jesús dijo, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Pedir si Él lo entiende todo, y si Él sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué orar entonces? Entonces algunos dicen, no hay necesidad de orar. No hay necesidad de entregar nuestros pedidos a Dios porque Él lo sabe todo, absolutamente todo. Sin embargo, Dios lo estableció así. La oración es un medio, un mecanismo por el cual la gracia de Dios nos es comunicada. Y si a veces nosotros somos espiritualmente fríos, tenemos poca pasión por las cosas de Dios y negligencia en muchos campos de la vida cristiana, puede tenerlo por seguro que nosotros estamos fallando en este deber principal, que es la práctica de la oración. Yo realmente dudo que una persona esté realmente convertida si no busca a Dios en oración. Hay un problema. La oración es la respiración del alma. Nosotros respiramos, espiritualmente hablando, a través de la oración. Nosotros debemos tener un tiempo a solas para estar con Dios. Y no hay cuento de que usted no tenga tiempo, que usted está ocupado. Porque si usted está ocupado, entonces Jesús se engañó. Dios puso una carga mayor que aquella que podemos llevar. En tercer lugar, también estaríamos diciendo de que usted es más ocupado que Jesús. Porque Jesús, siendo muy ocupado, teniendo poco tiempo, oraba de noche, oraba por las madrugadas, intensamente oraba a su Padre Celestial. No tenía pecado, sin embargo oraba profundamente. Los discípulos se aproximaron de Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a expulsar demonios, no vaya a ser que nos vayan a pegar. Señor, enséñanos a predicar, no vaya a ser que vayamos a hacer el ridículo en público. Señor, enséñanos la teología. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó. Por lo tanto, si alguien dice así, pero ¿por qué debemos orar si Él ya lo sabe todo? Primero, porque Dios así lo estableció. Porque se crea aquí un mecanismo de dependencia de Dios. Mire, cuando nosotros oramos, nosotros estamos diciendo con actos, yo dependo
totalmente de ti. Y cuando nosotros no oramos, estamos diciendo, yo puedo vivir independiente de ti. Yo puedo vivir por las mías. No es necesario estar hablando contigo. Pero si nosotros oramos, le contamos, Señor, necesito esto, incluso con nombre, estamos confesando nuestra total dependencia de Dios. También estamos fortaleciendo la relación entre padre e hijo. Recuerde que la oración empieza con Padre Nuestro. Nosotros somos sus hijos. Y el hijo tiene una relación estrecha, especial con su padre. El padre se deleita cuando su hijo viene, aunque no le pueda dar lo que él quiere. Pero el padre se deleita en conversar con su hijo, en escuchar a su hijo. Es un ejercicio saludable. Dios también ha establecido que nosotros podamos tener esa relación estrecha con Dios. Que nosotros jamás tengamos estos ojos y de ver a Dios como un paracetamol. De ver a Dios que cuando tengo problemas, entonces yo voy, me agarro de Él, me soluciona el problema y ya está. Y ya puedo vivir 2, 3, 4 meses sin problemas porque Dios soluciona mis problemas. Viene otro problema de salud, de lo que sea, voy nuevamente a Dios. Dios no es mejoral. Dios no es una aspirina. Dios no es paracetamol. Dios, es nuestro Padre. Y nosotros debemos como hijos relacionarnos con Él a cada día, en cada momento. Y Jesús lo hacía así. Tenía una profunda y estrecha relación con su Padre Celestial. También porque Dios ama, estableció que nosotros oremos por estas necesidades, porque Dios ama escuchar nuestros pedidos en ferviente oración. Él ama escuchar nuestra voz y dice la palabra que inclinaré mis oídos para escuchar vuestras súplicas, vuestros clamores. Y no hay un clamor o un suspiro de sus hijos que Dios no haya escuchado. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Además de esto, cuando nosotros oramos, clamamos y suplicamos, y Dios, según su voluntad, Dios atiende y responde, y a veces no responde, nuestra fe se dilata más aún, se fortalece más aún, porque estamos entendiendo que es su voluntad. Si le pedimos algo y Él lo da, glorificamos su nombre. Si le pedimos algo y Él no lo hace, nosotros nos alegramos de la misma forma, porque es su voluntad la que está prevaleciendo. Y no como algunos dicen, si usted le pidió y Él no le dio, es porque usted oró sin fe. Usted tiene que decretar, usted tiene que ordenar, usted tiene que aplicarle una llave a Dios. Y la llave es en el nombre de Jesús. Él está obligado a hacerlo. La Biblia no lo enseña. Clame, suplique, abra su corazón a Dios. Y lo que Él haga o no haga será motivo de gloria para nosotros. Más que todo, simplemente es absolutamente necesario pedir, más que todas las cosas, que Dios nos dé paciencia. Como decía el puritano William Perkins, cuando estaba en su lecho de muerte, se aproximaron sus familiares y miembros de la iglesia y empezaron a rogar y a pedir para que Dios le quitara los dolores de su cuerpo. Probablemente nada más legítimo que eso. Sentía profundos dolores. Cuando él se percata de que están orando para que Dios le quite los dolores, entonces él, con una voz muy debilitada, él dice así: no oren para que Dios me quite los dolores, oren para que Dios me dé paciencia. Paciencia es lo que necesitamos. Amén. Paciencia con el marido, paciencia con la esposa, paciencia con los hijos, paciencia con el yerno, con la nuera, con los nietos, paciencia con los padres, paciencia con los vecinos, paciencia con los adversarios, paciencia
con nuestros enemigos. Algunos de nosotros probablemente amemos los salmos imprecatorios. ¿Ah? Aquellos salmos que dicen, Señor, agarra a sus hijos y estrélyalos, hazlos polvo contra la roca. Nosotros debemos rogar y pedir que Dios nos dé paciencia para soportar las tribulaciones, hasta que a través de eso también nosotros crecemos. No sé cómo, pero crecemos de una forma graciosa y gloriosa. En segundo lugar, de tal forma que el pan nuestro de cada día tiene un rayo no solamente del pan, mas también de la salud, de la ropa, de todo lo que tenga relación con nuestra vida aquí en esta tierra. En segundo lugar, tenemos la otra parte de la oración. Perdona nuestras deudas. Con Falabella, con River. Sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso recibir un perdonazo. ¿Ya? Dice la palabra, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más abajo, nuevamente vuelve al tema y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pasamos ahora a otro tema que nosotros debemos orar siempre. Perdónanos. Perdona nuestros pecados. Pero es interesante como el Señor lo coloca, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Da por sentado que las personas que a nosotros nos ofenden ya están perdonadas por nosotros. Estamos en este mundo y nosotros no somos islas, nosotros somos personas que nos relacionamos. Nos relacionamos primero en el hogar, donde pasamos más tiempo. Hay que hacer descuentos y más descuentos. Perdonar al padre, a la madre, a los hijos, porque en el hogar mostramos lo que somos. Nosotros en la iglesia tenemos otra carita, tenemos otra personalidad, somos diferentes en la iglesia, por respeto, por reverencia. En la casa no. En la casa no hay máscaras. Allí mostramos lo que somos. También nosotros nos relacionamos en la iglesia con nuestros hermanos. ¿Y por qué será que el apóstol Pablo dice en Colosenses, soportaos los unos a los otros? Alguien dijo de que soportaos significa dar soporte. Debemos sustentar a nuestros hermanos. No. Esa interpretación no tiene lógica. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que nosotros debemos ser tolerantes con nuestros compañeros. Debemos ser tolerantes, porque todos nosotros cometemos fallas. Hablamos, pensamos, hacemos cosas que ofenden a las personas. Nosotros ofendemos y también somos ofendidos. A veces esto es proporcional. De la manera como nosotros ofendemos, también a veces nosotros somos ofendidos. De tal forma, hay algunos que dicen que, por ejemplo, este texto, dicen que nosotros no debemos pedir perdón, porque nosotros fuimos justificados por la fe. Entonces Cristo ya pagó todo, pasado, presente y futuro, no hay nada que perdonar. Estamos justificados. Y hay otros que van más lejos y dicen así: lo que pasa es que nosotros ahora como cristianos, nosotros no pecamos más. Porque el que peca es del diablo. Y yo no soy del diablo. Por lo tanto, yo no peco más. Bueno, esa es una necedad, que alguien pueda afirmar que no peca más.
probablemente ahora nosotros descubrimos en estado de gracia que nosotros pecamos más que antes. Que en nosotros hay un nido de víboras y de serpientes. Que en nosotros hay una corrupción, hay un volcán interno llamado corrupción. Y que eso a nosotros nos basta, debería nublar nuestra visión para poder ver los defectos de los otros. Sin embargo, a veces nosotros pecamos de la misma forma y de la misma manera. Aquí en este texto está implícita la idea de que nosotros debemos perdonar a las personas. Debemos perdonar. Pero hay cosas, alguien habló mal de usted lo supo, y lo supo más de la cuenta, porque cuando viene a través el comentario llega a través del copuchento, ¿ah? Ya viene con un 10% más, porque le pone así, le pone condimentos, ¿ah? No, él no llega y dice así, ¿sabes qué? Me hablaron mal de ti porque tú, no sé, por tu pelo. Oye, ¿sabes qué? Están diciendo que eres ridículo, que parece virutilla. Le pone más. ¿Ya? Le pone más. El copuchento le pone más. Bueno, ahí la persona dice: misericordia, tengo que perdonar. Yo debo perdonar. Pero hay unas ofensas que son hechas contra nosotros, que para perdonar se requiere el pedido de perdón del ofensor. Porque nosotros no podemos perdonar al viento. El perdón no es impersonal. Si nosotros perdonamos es porque alguien viene y nos pide perdón. Pero hay veces hay gente que nos ofende y no viene a pedir perdón. En ese caso, eso va a juicio. Sin embargo, nosotros debemos tener el cuidado de no guardar rencor, de no guardar odio contra aquella persona. Si esa persona me ofendió, me viene a pedir perdón, yo debo perdonarla. Pero si no me viene a pedir perdón, eso va a juicio. Por eso es que nosotros siempre debemos estar lavando nuestras ropas. Pero si no viene a pedir perdón, yo debo hacerle todo lo posible para librarme del rencor, de la amargura, del resentimiento que tan mal nos hace. Eso cabe en la iglesia, cabe en la familia, cabe en la sociedad. Y este es un ejercicio espiritual profundo e impresionante. Perdonar. Y probablemente sea un poco más complicado pedir perdón. Eso sí que es duro. Por eso la Biblia dice: cierre la boca, piense, pare, piense, después hable. Porque si usted habla dominado por emociones, va a herir, va a ofender. Después usted tiene que ir a pedir perdón. Y la persona a quien usted le debe pedir perdón, debe perdonarle. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas a los hombres, Dios tampoco a nosotros nos perdonará. Y por eso es que nosotros tenemos que mantener el corazón leve, mantener el corazón limpio, aseado, siempre. Que no se junte polvo, no se junte polvo. Yo, por ejemplo, yo mismo puedo tener inúmeras rabias, momentos de amargura, de tristeza, por mi infancia, por las necesidades que pasé, por la forma como me trataron, como me dijeron las cosas, en fin, la separación de mis padres. Puedo tener un montón de rabia. Sin embargo, al llegar al conocimiento del Evangelio, encuentro que yo debo amar a mi padre. Puede ser lo que sea, debo amarlo, debo respetarlo, debo perdonar, no debo tener acúmulo de amargura. Pero hay gente que se alimenta, que nutre, que piensa que
El resentimiento es una especie de dulce, de dulce. Cuando nosotros tomamos el pan y lo untamos, de repente en una conversación aparecen las amarguras, los odios, los resentimientos, y eso daña la comunión con Dios. El cristiano debe tener un corazón leve, debe perdonar, No nos es mandado que nosotros debamos olvidar, que no vamos a olvidar nunca. Además, porque cuando nosotros se nos ofende, nosotros guardamos. ¿Ah? Y después andamos con te masco, pero no te trago. No, si no hay nada entre nosotros, no, si te masco. ¿Ah? Pero no será lo mismo. No te trago. Nunca será lo mismo. Sin embargo, la Biblia nos enseña a perdonar, porque esa es la actitud de Dios para con nosotros. Y Dios ha tenido paciencia y tolerancia con nosotros de una forma impresionante. Si alguien no perdona, retiene, Dios tampoco perdona. Luego, no somos hijos de Dios. Un hijo de Dios debe estar solícito a perdonar las fallas de nuestros hermanos, de nuestros familiares, porque así Dios los establece. Por eso que la oración modelo dice: perdónanos, te pido perdón, debo pedir perdón, debo perdonar, porque este es un ejercicio y una característica de los verdaderos cristianos. Para terminar, dice el texto: no nos metas en tentación, versículo 13, mas líbranos del mal. Otras versiones un poco más claras sobre este texto dicen: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta es una oración que nosotros debemos hacer constantemente. Señor, no nos dejes entrar en tentación. Señor, líbranos del mal. Dios no tienta a nadie. Amén. ¿Amén? Amén. No podemos decir estoy siendo tentado por Dios. Que Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede ver el mal. Mucho más, hacerlo. Inducir a alguien a pecar. Es imposible. El libro de Habacuc de una forma contundente lo dice. Eres tan puro de ojos que ni siquiera puedes ver el mal. Entonces, si Dios no puede, por su naturaleza pura y santa, Dios no puede ver el mal, tampoco lo puede hacer. Mucho más. Entonces, Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba. Y son dos cosas semejantes. Y puede ser que el cristiano no resista la prueba y llegue a pecar. Por eso que a nosotros se nos orienta a que nosotros debemos soportar la prueba. Y debemos discernir que la crisis por la cual estamos pasando, por ejemplo, la crisis por la cual estamos pasando no es consecuencia de errores pasados. No podemos decir, esto que nos está viniendo aquí es una prueba o es una tentación. A veces es consecuencia del pasado. Que estén golpeando la puerta, usted tiene que ir a firmar al juzgado porque usted tiene 2 hijos fuera del casamiento. Consecuencia. Consecuencia. Hay que arcar con las consecuencias. De tal forma que la persona debe estar atento. Lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo, ¿es una prueba? ¿Es una tentación? ¿O son las consecuencias de mis pecados, de mis errores? Porque aunque nuestros pecados sean perdonados, todos, en la cruz de Cristo, hay ciertas consecuencias que durarán para siempre. Dios no tienta a nadie, Dios prueba. Y nosotros debemos pedir que Dios nos ayude, nos dé discernimiento. Yo no pequé,
yo no hice el mal. Yo observé la luna cuando iba en la noche y mi corazón no se llenó de deseos pecaminosos, como lo dijo Job. No lo hice. Yo tengo mis manos limpias. Mi conciencia está limpia, tranquila. No es por consecuencia de un pecado que yo estoy sufriendo en este momento. Probablemente estoy siendo probado. Y si estamos siendo probados, debemos pedir que Dios nos ayude a soportar la prueba. Abraham fue probado por Dios. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, Isaac. Y él va y cuando Dios ve que él está decidido a hacerlo, el ángel le habla, no, pasaste la prueba. Pasaste la prueba. Entonces algunos de nosotros también somos a veces probados. ¿Hasta dónde llega nuestra fe, nuestra dependencia total de Dios? Es por eso que la más oscura tempestad y tribulación, nosotros debemos agarrarnos de Cristo, confiar en Él y pedir que Él nos ayude y nos sustente, porque la prueba ya pasará. Ya llegaremos a lugares mejores, a otros tiempos, según su gracia, según su compasión, según su misericordia. Al paso que una prueba a algunas personas las fortalece más en la fe, esa misma prueba en otros los saca del camino. Dios no me quiere, Dios no me ama, yo pensé que la cosa iba a ser diferente. Sin embargo, eso nosotros debemos tenerlo absolutamente claro entre nosotros. Ahora, si nosotros somos tentados, debemos saber primero lo siguiente, que eso es lo más probable que nos ocurra diariamente. La tentación, ella no es pecado en sí, porque si la tentación, que es una armadilla para inducirnos al mal y al pecado, fuese pecado en sí, Jesús pecó, porque Jesús fue tentado. La tentación en sí no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Ahora, el cristiano, él es tentado hasta durmiendo. Porque hay varios enemigos que luchan contra nosotros. Primero, la corrupción que hay en nosotros. El mal que habita en nosotros. Si no existiese Satanás ni el mundo fuese el jardín del Edén, pero en nosotros hubiera pecado, era suficiente para andar y para ser tentado a cada hora, a cada momento y en cada segundo de nuestra vida. Por eso, si nosotros, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida, nosotros somos atraídos, seducidos por el poder del pecado, de la corrupción, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, a nosotros no nos queda nada más que correr en dirección al Salvador. Para que los poderes de la carne se transformen de cierta forma y medida, que tengan la misma actitud que tuvieron los leones para con Daniel en aquella cueva. Los leones hambrientos y feroces, pero fueron domados extrañamente por el poder de Dios, que así también las concupiscencias que están presentes en nuestra vida puedan ser domadas, rendidas, debilitadas a los pies del Salvador. Y este es el cuidado que nosotros debemos tener, porque a cada día el volcán se mueve. La corrupción, los malos pensamientos, los malos deseos, la soberbia de la vida, los deseos que ofenden a Dios, las imaginaciones de nuestra mente que van contra la ley de Dios, todos estos que luchan contra nuestra vida, nosotros debemos darle un duro combate contra ellos. Jesús lo dijo, orad para que no entréis en tentación. La idea de la Biblia Sagrada es esta: ore, vigile, manténgase atento para que usted no entre, porque si usted entra en tentación, en el proceso sonó.
sonó. Usted entró en la boca de un león. La Biblia es: no coloque la mano en el hocico del león. No lo haga. No lo haga. Corra. Escape por su vida. Porque el pecado es algo serio, terrible, destructivo. El pecado tiene consecuencias eternas en la vida de una persona. De tal forma que nuestra oración y súplica diariamente hacia Dios debe ser: Señor, no me dejes, no me permitas entrar en tentación, caer en pecado. Porque cuando caigo en pecado, la comunión con Dios se rompe, el gozo se acaba y siento un peso profundo. Por eso que es necesario toda noche, todos los días, limpiar el corazón, purificarlo de una mirada obscena, de un pensamiento inadecuado, para que nuestro corazón esté limpio y perfecto delante de Dios. Ahí tenemos pues los 3 pedidos que se relacionan con nosotros. Pedir que Dios nos sustente, que Dios nos sustente físicamente, que Dios nos sustente espiritualmente, que Dios nos dé un corazón humilde, un corazón manso, para poder perdonar, para pedir perdón y para perdonar. Y que Dios nos dé un corazón santo, un corazón puro, para no entrar en tentación, para no caer en las tentaciones del maligno. Porque si lo hacemos, ciertamente que las consecuencias serán amargas para todos nosotros. Y el Señor lo dijo: oren por esto, clamen por esto. Porque si ustedes claman, Dios es fiel y misericordioso para sustentarnos. Por eso que un puritano una vez hizo una oración y dijo: Señor, líbranos de nosotros mismos. El peor enemigo está en el corazón. El peor enemigo soy yo mismo. El problema no es mi padre, no es mi madre. El problema no es la falta de dinero. El problema no es la ciudad donde yo vivo. El problema no es la cultura, no es la política. El problema soy yo. El mal habita en mí. El apóstol Pablo dijo: miserable del hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en la oración podemos encontrar refugio, podemos encontrar dulce consuelo, podemos encontrar refrigerio para nuestras almas. Ahora digo una cosa y con esta termino: si usted no ora, usted se expone a un temporal que no tiene piedad de los cristianos. Usted se expone a la tentación, se expone a un enemigo armado, violento, traicionero, que desea vernos en el suelo. De ahí que debemos estar constantemente en la presencia de Dios. Los puritanos oraban muchísimo. David Brainerd se sabe que oraba 12 horas por día. Cuando se levantaba de sus momentos de oración, ni siquiera podía estar en pie. Pero cuando Brainerd predicaba, algo ocurría, algo pasaba. Esta es la gloria de la comunión con Dios, la práctica constante, fervorosa de la oración. Y que Dios nos ayude para que nuestra vida cristiana, nosotros, ustedes, la mayoría que son jóvenes, que cuando lleguen a ancianos, ustedes sean piadosos, sean consagrados, sean fuente de consuelo para muchas almas que viven en aflicción. Pero eso tiene un precio, eso tiene un gran costo que nosotros debemos pagar, y es la comunión con Dios. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Amén.